Listo. Bien. El día de hoy vamos a trabajar un poco, vamos a ver nada más cómo insertar los códigos LaTeX, que ayer surgía esa duda o esa inquietud. Vamos a trabajar con lo que es el banco de preguntas y algunos reactivos como es opción múltiple y arrastrar y soltar texto e imagen, si es que nos da tiempo, y si no, pues lo haremos en la sesión de mañana, ¿ok? Bueno, voy a compartirles mi pantalla, ¿sí? Mi pantalla aquí del curso de Moodle, primeramente. Compartir. Ahí está, ya les debe de aparecer mi ventana, mi pantalla, mi navegador con Moodle. Bien, ahora, dentro del curso que tienen ustedes ahorita ahí, pues ya están las sesiones, ya está la del día de ayer, ¿sí? Aquí está para que la puedan ustedes visualizar. También he colocado aquí en la sección del día miércoles un nuevo elemento que se llama editor de código LaTeX. ¿Ok? Bueno, esta información la tienen aquí en el curso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a iniciar con el banco de preguntas, ¿sí? Me voy a regresar, voy a switchearme al curso de trabajo, que es el curso, pues, como a ustedes se les van a presentar sus propios cursos, ¿sí? Y podemos llegar al banco de preguntas de la siguiente forma. En la página principal de su curso, en el engrane, donde dice más, y enseguida se desplazan hasta encontrar banco de preguntas. Seleccionan banco de preguntas y nos aparecen diversas opciones para el banco de preguntas. Ahora bien, debemos entender lo siguiente. El banco de preguntas, ¿sí?, va a actuar como un contenedor, como un espacio donde voy a almacenar muchas preguntas para después de ese banco de preguntas, de ese conjunto de preguntas, pueda yo tomar algunas para el examen, ¿sí? Ojo, y el que yo seleccione preguntas del banco de preguntas para un examen no significa, ¿verdad?, que desaparezca del banco de preguntas. Simplemente es como hacerle una copia a esa pregunta para presentarla en el examen. ¿Ok? Bien. Ahora, podemos tener muchos bancos de preguntas, ¿sí? Se me ocurre a lo mejor uno por cada tema. Y los bancos de pregunta, ¿sí?, es conveniente que tengamos un conjunto o muchas preguntas del mismo tema, todas ellas con el mismo grado de dificultad, para que cuando se seleccionen preguntas aleatoriamente del banco de preguntas, pues todas sean del mismo nivel. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que hemos llegado al banco de preguntas, ¿sí?, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra categoría. Por lo tanto, ¿sí?, voy a categorías. La categoría es el nombre que le voy a dar al espacio, ¿sí?, al contenedor del conjunto de preguntas que voy a ir integrando. Aquí en categorías, ¿sí?, aparecen algunas categorías por default, las categorías padre, las categorías, ¿sí?, dentro de las cuales podemos
agregar nuestra propia categoría o a la que le pertenece. ¿Sí? Aquí aparecen las opciones para poderle dar el nombre a la categoría. Debemos seleccionar la categoría padre. Aquí la categoría padre debe ser el curso para el cual voy a estar realizando las preguntas o el banco de preguntas. En este caso va a ser por defecto, en mi caso, sistemas operativos. ¿Sí? Puede ser fundamentos de investigación, puede ser programación orientada a objetos, el nombre que tenga su curso. ¿Ok? A esta va a ser la categoría padre de las categorías que yo voy a crear como banco de preguntas. Voy a colocar aquí, por ejemplo, cuestionario o banco de preguntas del tema 1 o del tema 2 o del tema 3 o del tema 6, del 5, del que ustedes vayan a crear el banco de preguntas. Aquí el nombre puede cambiar, puede ser conjunto de preguntas, ¿verdad? Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran de tal manera que identifiquen, que distingan y no se les pierdan con sus preguntas que tengan en cada uno de sus paquetes. Entonces aquí yo le voy a poner, por ejemplo, banco de preguntas del tema, ¿sí? 1. Y acá en la información de la categoría le puedo poner en este espacio se encuentran todas las preguntas del tema 1 de la asignatura de fundamentos de bases de datos, por ejemplo. ¿Okay? Ahí entonces añado la categoría. Y ya me aparece. Aquí está. Es este banco de preguntas del tema 1. Si requiero editar este banco de preguntas, aquí en el engrane, selecciono y he regresado para poder modificar la información que tengo. Voy a seleccionar este texto, lo voy a poner en un tamaño más grande para que se distinga, en un color diferente para que yo pueda identificarlo claramente. Guardamos cambios y ahí está. Observa cómo se visualiza ahora en pantalla esta categoría nueva que he agregado. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta de cómo agregar una categoría o un espacio para banco de preguntas? Ingeniero, siempre que queramos realizar algo le tenemos que dar editar, ¿verdad? Siempre sí. Ese es un elemento, pues, Básico, ¿no? prácticamente básico, sí. Es la parte indispensable de esto, la edición. Okay. Gracias. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Maestro Eric, un comentario. Sí. A mí me ha resultado muy positivo en las categorías ir de acuerdo al programa 1, por ejemplo, categoría 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, etcétera. Y ya en el libro de calificaciones sí pongo categoría 1, 2, 3, 4, de acuerdo al programa, y me ha dado buenos resultados hasta el momento. Muy bien. Esas categorías esas son categorías, pero para agrupar actividades o calificaciones propiamente, ¿sí? Estas son categorías para agrupar preguntas para examen. Sí, de acuerdo. Pero el concepto sigue siendo el mismo, categoría, espacio o agrupación de elementos, ¿sí? Muy bien, gracias, Lick. ¿Alguien más que tenga alguna duda de cómo crear las categorías para banco de preguntas? Sí, Eric, buen día. Habla Mario. Maestro Mario, sí.
Sí, después del engrane te vas a banco de preguntas, pero no vi ¿dónde seleccionaste el banco de preguntas? Me perdí un poco. ¿Podrías repetir tal vez Ok. para Bueno, que quede claro? Muchas de gracias. hecho voy a hacer otro ejercicio, ¿sí? Porque voy a borrar esto. Ahora, si yo esta categoría ya no la requiero o simplemente a lo mejor puse una categoría de más, en fin, simplemente ya no la necesito, aquí con este icono del botón de basura, vamos a eliminar esa categoría y ya no está, ¿ok? Bueno, ahora, si están ustedes en su curso normal, tal cual están aquí, recuerden, llegamos ahí al banco de preguntas desde el botón o el menú de acciones, lo que conocemos como el engranito, ¿sí? Opción más, desplazamos y encontramos el banco de preguntas. Esta es una forma de llegar al banco de preguntas. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, ya se encuentran en su examen y han terminado, digamos, ya la configuración del examen y van a agregar un banco de preguntas, igual regresan al menú de acciones, pero ahora estamos en el menú de acciones de la propia actividad. Y se desplazan y van igual a encontrar banco de preguntas. Entonces lo puedo hacer desde el menú de acciones de la página principal del curso o en este caso desde el menú de acciones de la actividad examen. Banco de preguntas y observen cómo hemos llegado al mismo sitio. De aquí desplazamos a categorías y es aquí donde vamos a agregar la nueva categoría, que debe pertenecer, recuerden, al curso que estamos trabajando, porque si no, se nos puede perder o se nos pueden revolver las preguntas al no ubicar correctamente el banco de preguntas, ¿sí? Y aquí, bueno, pues nuevamente pongo el nombre, banco de preguntas del tema 1 o del tema 2, del tema que ustedes quieran, ¿sí? Voy a colocar aquí la descripción, ¿sí? En este espacio se ubican las preguntas que corresponden al tema 1 de la asignatura de fundamentos de bases de datos, ¿ok? Le voy a dar un formato para que lo distinga yo perfectamente en la pantalla de las categorías. Ok, ahí queda. Añadimos categoría y aquí tengo ya mi categoría y la voy distinguiendo, si ustedes quieren, por colores, para que les sea más fácil, ¿verdad? Si, pues los verdes son de mi asignatura X, los azules son de tal asignatura, los rojos de tal asignatura, en fin, empezamos a encontrar algunas opciones para irlos distinguiendo, ¿de acuerdo? Bien, así es como vamos a añadir la categoría. ¿De acuerdo? Preguntas de cómo añadir la categoría de banco de preguntas. Gracias, Eric. No, está claro. Gracias. Ok, bueno, voy a quitar esta. Ya tengo una aquí abajo. Ya tengo creada una categoría. Voy a eliminar esta categoría. ¿Sí? Y nada Buenos me días, queda. maestro Eric. Hay nada más una pregunta. Ya en el uso, cuando uno borra y tuviera uno preguntas ahí, le avisa, ¿sabes qué? ¿Tienes preguntas? ¿No se puede borrar o sí lo borra al final? Lo borra. ¿Ah, sí? Lo borra, sí. Aunque haya Ahora, preguntas ahí adentro. deben de tener cuidado, ¿sí? Ok. Deben de tener cuidado con eso, ¿sí? Aquí tengo ya esta categoría que tiene 9 preguntas, igual y pudiera yo borrarla y ver si me manda el mensaje de que tengo preguntas, igual y no me manda mensaje y pierdo mis preguntas, ¿ok? Entonces nada más tener cuidado con eso. Bueno, ahorita hacemos una
una pequeña prueba, ¿de acuerdo? Una duda, maestro. Sí, Si no le pongo número a la pregunta, ¿la plataforma me numera solita? al momento de presentarla, sí, pero como nombre de la pregunta, pues no necesariamente. Ujú. Gracias. Aquí tendríamos que ir como el día de ayer haciendo algunas pruebitas, a ver si no le pongo el nombre, si me lo requiere, o qué nombre le puedo poner, cómo se presenta, etcétera. Ahorita vamos a ir haciendo algunas otras pruebas como las que hicimos el día de ayer, ¿sale? Bien, entonces ya tengo aquí mi categoría, ¿sí? Ya que hemos creado las categorías, ahora me regreso a la sección de preguntas, ¿sí? Y aquí yo debo seleccionar en qué categoría debo colocar mis preguntas, ¿sí? ¿En qué categoría? Aquí ustedes seleccionan la categoría donde van a colocar sus preguntas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí he seleccionado esta categoría que dice, en esta categoría se localizan todas las preguntas correspondientes al tema 3, que es la que previamente ya tenía yo diseñada, ¿sí? Si hubiéramos dejado la que borré y la selecciono, pues diría banco de preguntas del tema 1, ¿ok? Bien, y aquí es donde nosotros vamos a crear las nuevas preguntas, ¿de acuerdo? Aquí van las preguntas que vamos a cargarle al banco de preguntas. Ojo, no estoy ahorita en el examen, no estoy en el examen, estoy en el espacio donde voy a tener un conjunto amplio de preguntas para después, cuando me vaya yo al examen, pueda yo tomar algunas preguntas justamente del banco de preguntas. ¿De acuerdo? Aquí tengo ya algunas que he ingresado para fines de prueba y ahorita vamos a crear algunas más, ¿sí? Cuando ustedes aquí le dicen crear una nueva pregunta, les aparece exactamente las mismas opciones que nos aparecen cuando añadimos pregunta en el examen, ¿sí? Aquí podemos seleccionar la que nosotros vayamos a trabajar. Voy a utilizar esta de opción múltiple, ¿sí? Y le voy a poner agregar. Bien. Aquí ya me va a mandar la pregunta directamente al cuestionario del tema 3. Este 9 significa que ya tengo 9 preguntas y bueno, pues ahorita voy a agregar una pregunta extra, ¿no? Voy a llamarle, por ejemplo, ya no le voy a poner pregunta 1, pregunta 10, a lo mejor le voy a poner integral 1, por ejemplo, ¿de acuerdo? O velocidad 1, ¿sí? O sentencia SQL 1 o 2, o simplemente la dejo así, ¿de acuerdo? Bien, aquí le voy a poner, por ejemplo, integral 1, ¿ok? Aquí voy a colocar, como ya sabemos, la instrucción o la pregunta propiamente. Y le voy a escribir, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes? Bueno, acá. Vamos a ponerle, analiza la siguiente integral y selecciona de las opciones, ¿sí?, la respuesta que consideres o la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Correcto, ahí está. Le voy a cambiar a lo mejor el tamaño para verlo un poquito más grande y ahí está ya. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, aquí yo podría ir insertando los elementos, por ejemplo, la integral del seno de x cuadrada más 25, por ejemplo.
selecciono este y lo pongo como el cuadrado y ya queda. ¿Ok? ¿Sí? Ahí ya le estoy dando la integral, ¿sí? Para que no se vea muy pequeña, a lo mejor le cambio el tamaño y ahí está, ¿sí? Le puedo poner un color diferente, el que ustedes consideren necesario, y ahí está, ¿sí? Bien, ahí ya agregué esta parte de la ecuación o de la fórmula que tengo aquí. La puntuación, nosotros la establecemos, número 5. La retroalimentación general, ¿sí? Las integrales se trabajan, sirven para, etcétera, ¿sí? Ahí los que son expertos en esto, pues encontrarán una mejor retroalimentación general, ¿sí? Solo hay una respuesta, se barajan las opciones y se presentan como las opciones A, B, C, D, o también puedo decirle que se enumeren la opción 1, la 2, la 3, la 4, como ustedes consideren, ¿sí? Bien, aquí va la respuesta, la opción 1, ¿sí? Y la opción 1, aquí nada más voy a colocar algunos valores para agilizar la exposición de esta pregunta. Le voy a poner, por ejemplo, que la respuesta sea 5 y si es correcta le va a dar el 100%. ¿Alguna retroalimentación? Pues simplemente le voy a poner aquí muy bien. ¿Ok? Ahora, en opción 2, le voy a poner el número 67, por ejemplo. La calificación aquí, pues, debería de ser, bueno, ninguna, no tiene calificación, ninguna es el equivalente al 0, ¿sí? Retroalimentación, incorrecto. Y pues la sugerencia que le damos para que repase el tema o cuáles fueron las posibles fallas que pudo haber tenido, ¿sí? La opción 3, le voy a poner, por ejemplo, 2A, ¿sí? Tampoco tiene, le voy a indicar aquí que esta sería incorrecta, ¿sí? Y lo mismo, incorrecto. Y la retroalimentación. Si la retroalimentación es la misma para todos los casos, simplemente la voy copiando. Por último, aquí le voy a poner, por ejemplo, 5x 0 de calificación e igual voy a colocar incorrecto. ¿Bien? Puedo tener más opciones, tantas como ustedes quieran. Ahorita he llenado 4. Pueden ser 5, 6, las que ustedes consideren colocarle a esa pregunta, ¿sí? Guardar cambios y continuar editando, ¿sí? Si no me aparece ningún letrero en rojo, como lo vimos ayer, quiere decir que lo que he colocado es correcto y va a funcionar. Vista previa. Y aquí es como le va a aparecer al estudiante su ecuación. Analiza la siguiente integral y selecciona de las opciones la respuesta correcta. Y bueno, pues aquí ya le daríamos la respuesta correcta, ¿sí? O el estudiante puede seleccionar la que él considere o de acuerdo a lo que haya resuelto a lo mejor en su cuaderno, pues como respuesta correcta. ¿Ok? Bien. Cerramos esta ventana. Ahora, si nosotros tenemos fórmulas más complejas, a lo mejor utilizando este editor, sea un poquito más difícil de irla construyendo. Vamos a emplear lo que ayer comentaba la maestra, el código LaTeX. El código LaTeX, ¿sí? Voy a tomar aquí un ejemplo de los que ya tengo precargados. Déjenme ver si está funcionando bien, ¿sí? Aquí es importante que en el código LaTeX coloquemos al inicio y al final de la
del código látex al inicio, 2 signos de pesos y al final igual 2 signos de pesos, ¿sí? Vamos a ver cómo se presenta esto. Guardar cambios y continuar editando. Vista previa. Y observen ahora el resultado de haber insertado un código látex. La estructura de la integral, de la sumatoria, de la fórmula, de la ecuación es diferente, ¿sí? Y la integral desde x igual a 0 hasta 2pi más 10 f de x, ¿ok? Bueno, esto es el resultado de insertar código látex, ¿sí?, en una caja de texto, ¿sí? Ahora bien, voy a dejar esto aquí. Ahora en la respuesta, voy a insertar igualmente código látex. Voy a copiar algunos que ya tengo precargados, que no necesariamente son las respuestas correctas, son ejemplificativos, ¿de acuerdo? Colocamos esto aquí. Recuerden los 2 signos de pesos al inicio y al final de la fórmula, ¿sí? Esa es una respuesta, ¿sí? Puedo tener acá otra respuesta, ¿sí? Voy a copiar otro código. Aquí lo voy haciendo poco a poco para que ustedes lo vayan observando, ¿sí? Agrego los signos de pesos. En mi respuesta número 3, agrego esto, ¿sí? Y los signos de pesos. Bueno, solamente tengo estos 3 códigos más el que coloqué en la parte de arriba y acá abajo voy a dejar solamente 5x. Bien, guardar cambios y continuar editando para hacer la vista previa y observar cómo se visualiza ya en pantalla. Aquí está, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, analiza la siguiente integral y selecciona de las opciones la respuesta correcta. Aquí está. Y es igual a esto, ¿sí? Puede ser esta, puede ser esta, o puede ser esta otra, o puede ser esta. ¿Ok? ¿Ya vieron? Y aquí aparecen los resultados en, ya como imagen, podríamos decirle, de la ecuación o de la fórmula que nosotros vayamos planteando, ¿sí? Esto es, así es como insertamos el código látex en Moodle y él lo interpreta y presenta las fórmulas correctamente, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Ok, No, maestro. muy bien. Bueno, ahora, oiga, ¿dónde está todo esto? Bueno, acá en el curso, voy a switchearme ahora el curso donde tienen ustedes, pues, el material de estudio para lo que nosotros estamos revisando en el día miércoles. Van a encontrar ustedes acá uno que dice editor de código látex. Este es uno de varios que pueden encontrar en internet o que pueden tener como aplicación, etcétera, ¿sí? Lo seleccionan y ya les aparece aquí el código látex, ¿sí? Aquí ustedes pueden ir diseñando la fórmula. Por ejemplo, voy a decir, vamos a hacer la derivada, aquí está, del
seno aquí le voy a poner el del seno de x al cuadrado más la tangente, ¿sí?, de x sobre y, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y este código lo seleccionan, ¿sí? Se lo llevan a su pregunta. Voy a colocarlo en la que tenía yo aquí, en esta. Recuerden, los dos signos de pesos, el código, finalizan con dos signos de pesos, guardar cambios y continuar editando. Visualizamos. Y ahí está ya. ¿De acuerdo? ¿El código LaTeX solo es para este tipo de fórmulas o tiene otras aplicaciones? El código LaTeX, pues de manera básica sería para este tipo de fórmulas, ¿sí? Para este tipo de fórmulas que podemos emplear o que podemos tener. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a cómo, bueno, aquí de cómo llegar al editor de código LaTeX? Aquí ya cada quien pues tendrá que ir creando las fórmulas dependiendo de lo que vayan a trabajar, ¿de acuerdo? Igual y a lo mejor hay cursos que no utilicen más ninguna cuestión de esta de fórmulas o ecuaciones, pero es importante que lo conozcamos para cuando sea necesario, ¿sí? ¿Preguntas con respecto a esto que hemos revisado? No, maestro. ¿No? No, maestro, gracias. Bueno, No, todo bien. entonces ya está cómo insertar este tipo de fórmulas, este tipo de ecuaciones, ¿sí? Y le voy a cambiar, le voy a poner, denme un segundito, 2pi más 10, voy a poner aquí 8, ¿ok? Bueno, para que haya una pequeña distinción. Bien. Guardo los cambios, ¿sí? Si aquí le pongo cancelar, es probable que no se guarde la pregunta, porque esto de guardar cambios y continuar editando es para que me genere la vista previa. De hecho, lo debería de hacer, pero para asegurar que quede bien almacenada la pregunta, guardamos cambios acá. ¿Ok? Bien. Y ya está entonces una pregunta más en mi banco de preguntas, que es la integral, ¿sí? Aquí puedo nuevamente ver la pregunta. Aquí está. ¿Ok? Ahí está la pregunta, ¿sí? Estos elementos los puedo editar y ya se los quitamos para que no aparezcan estos aquí. En rojo significa que no los está interpretando Moodle. Bueno. Vamos a agregar alguna otra pregunta más de opción múltiple para... Eric, sí. perdón, veo que, bueno, ya tenías algunas preguntas de ese banco y Sí. acabas de alimentar otra. Sí, Lo primero que nos explicaste fue para generar, vamos a llamarle así, el nombre del banco y a qué tema pertenecen y de qué materia, ¿no? así es. Pero me perdí un poco sobre cómo ubicarte en ya propiamente para alimentar las preguntas. ¿Podrías regresarte un poco para Sí. ubicarte en eso? Aquí, en banco de preguntas, seleccionamos la categoría. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay otra categoría que se llama superior para evaluación del tema 3. ¿Sí? Perdón, y entonces al principio yo solamente tendría una categoría, si es que nada más tuviera yo el banco de preguntas del tema N, vamos a llamarlo así. Por default, les aparecen la categoría de las categorías padre.
por ejemplo, les va a aparecer enero-julio 2021, aulas virtuales, y enseguida ustedes deben seleccionar a dónde va a estar esa categoría. Si es del curso de sistemas operativos, aquí debe de estar la categoría, ¿sí? Ok, Si sí, tuviera, por Eric. ejemplo, en su caso, por ejemplo, mecánica, de materiales, estática, aquí diría curso de estática, curso de Ok, nivel de aquí. Y ya entonces yo seleccioné la categoría y ahí está. Ya me aparecen gracias. las preguntas de esta categoría. Ahora, eso que menciona, por ejemplo, si yo selecciono otra categoría, ¿sí? Se me ocurre esta por defecto agosto-diciembre, ¿sí? Pues aquí no tengo preguntas en esta categoría, que es por default, pero la que yo he creado, mi subcategoría es esta, cuestionario tema 3. Y ya entonces aquí, pues empieza el agregado de preguntas a diestra y siniestra. ¿Ok? Bien, voy a agregar una nueva. Gracias. No, de nada, Doc. Agrego una nueva pregunta. Crear nueva Una pregunta, Eric. Sí. ¿Se le puede cambiar el nombre al banco de preguntas? Acá vamos a hacer categorías. Alguien tiene por ahí su micrófono. Ok, bueno, entonces regreso acá, editamos la categoría y ahora le voy a cambiar el nombre. En lugar de ponerle cuestionario, le podemos poner banco de reactivos del tema 3. ¿Ok? Guardar cambios. Y ya me debe de aparecer aquí. Banco de reactivos del tema 3. Y me sigue dejando mis 10 preguntas. ¿Sí? Preguntas acá. Y aquí está. Banco de reactivos del tema 3. Su descripción y el conjunto de preguntas que ya tengo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, maestros? Sí, ingeniero, bueno, aquí es para organizar muy bien todas las preguntas según temas o, bueno, lo que más nos convenga. Pero yo me quedé con la duda de que en dónde se alojaron las preguntas que hicimos, pero desde el examen, no aquí en el banco de preguntas. Ah, bueno. Aquí, como les decía, están separados, pero también pueden trabajar en conjunto, o sea, oficialmente están separados. El examen, ¿sí? Es un elemento del curso y el banco de preguntas es otro elemento del curso. En el banco de preguntas tengo dentro de él, pues muchas preguntas. Y en el examen puedo tener sus propias preguntas del examen que no forman parte del banco de preguntas, ¿sí? Pero también en el examen, al examen le puedo decir que jale preguntas que están en algún banco, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas que hicimos el día de ayer, esas son exclusivas y están en el examen, ¿sí? Esas preguntas que están en ese examen no se pueden compartir con ningún otro examen, ¿sí? Son propias de ese elemento. Y las del banco de preguntas es justamente su función, que en varios exámenes pueda yo tomar preguntas de ahí o hacerlas aleatorias para que presente a los estudiantes algunas del banco de preguntas. ¿Ok? Ahorita vamos a ir avanzando hasta llegar ahí. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Bien. ¿Alguna otra Maestro, pregunta? sí, perdón, maestro. Sí, maestro. Ay, perdón. ¿Hay alguna limitante cuando se utiliza el código látex en relación al navegador? Pues yo solamente lo he probado aquí con el Chrome, con el Firefox, el Internet Explorer normalmente, o más bien no lo utilizo, pero sería cuestión de ir probando eso, pero no creo que deba haber ningún problema, es un código, vamos a llamarle, pues genérico. Ok, gracias. Sí, maestro. Maestro, una pregunta. Sí. Tengo al momento todas mis preguntas asociadas con exámenes.
quisiera hacer un banco de preguntas. ¿Puedo recuperar estas preguntas? ¿Meterlas al banco de activos? No puede mover las preguntas del examen al banco de preguntas, ¿sí? Pero si gusta lo checamos ya con particularidad para ver si puedo mover preguntas del examen al banco y después poder cambiar esas preguntas. Ok, muchas gracias. Erika, hay una duda. Entonces, todos los que ya tenemos exámenes, por ejemplo, un examen de la unidad fulana con 10 preguntas, ya no las vamos a poder meter al banco. Tendría que recapturarlas. O sea, hacerlas nuevamente en el banco de preguntas. Ok. Otro camino sería seguir editando el examen. En lugar de que tenga 10 preguntas, ahora que tenga 18, 28, 50,000. Y solo ubicarlo y solo decirle que las haga aleatorias por la cantidad de puntos. Darle 5 puntos o los puntos que sea cada una y que él los ubique a 100 y que escoja de esas 50,000, que escoja nada más las que completan 100. ¿Se puede hacer eso? Podría ser, pero el examen entonces valdría 500 puntos, 600 puntos. Por eso, entonces, a ver, entonces creo que no me expliqué bien. Sí, o sea que de esas 20 preguntas el alumno responda las que quiera y pueda irle dando siguiente. Esta sí me la sé y ya la respondo y siguiente y así. Es que yo aquí veo un poquito de conflicto conmigo. O sea, yo ya tengo algunos exámenes, bueno, no algunos, muchos exámenes hechos de todas mis materias del semestre pasado. Por lo que acabas de comentar, no se pueden meter al banco. Si no se pueden meter al banco, entonces hay una gran cantidad de trabajo, digamos, desperdiciado ahí. Yo lo que quisiera es no perderlo. Entonces, mi pregunta es, en lugar de trabajar aquí en el banco, ¿podría yo trabajar directamente en el examen y hacerlo cada vez más rico en preguntas el examen? Sí, claro. Pero que solo se ubique, pero que cuando el muchacho responde, conteste el examen, solo se escojan 10 de esas 50,000 que equivalen a 100 puntos. ¿Se puede hacer eso? Porque si no voy a desperdiciar mucho trabajo yo aquí. ¿Mande? Dentro del examen no puede, o sea, si las preguntas son parte del examen y no del banco, no puede darle esa aleatoriedad que quiere. Ok, entonces no queda otra más que volver a hacer las preguntas en el banco. En el banco de preguntas. Pero vamos a trabajar para ver si podemos mover, a ver si encontramos un procedimiento para mover preguntas del examen al banco de preguntas, ¿sale? Sale. Bien, ¿alguien más? Maestro, es que aquí donde está en azul que dice crear una nueva pregunta, arribita dice mostrar también preguntas antiguas, o sea, si hay manera de jalar todas las preguntas que tengamos. Aquí, bueno, no tengo preguntas antiguas, ¿verdad? Me muestra solamente las que estoy trabajando. Cuando van creciendo esto, es cuando le vamos encontrando ya luego a veces la funcionalidad a diversas opciones, ¿de acuerdo? Pero, pues aquí, ahorita, de momento, pues no tengo ninguna pregunta antigua, ¿ok? Pero igual y podrían aparecer otras preguntas, ¿de acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a lo que hemos estado viendo ahorita de crear el banco de preguntas, las categorías, las preguntas? Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí, muchas gracias. Si yo tengo 100, mi banco de pruebas mi banco de preguntas hago 100, ingreso 100 preguntas para el examen de la unidad 1, un ejemplo. Entonces, para este semestre yo selecciono 20 preguntas. Sí. Para el siguiente semestre, pues le cambio. Selecciono las siguientes 20 preguntas para variar mi examen, ¿no? Que no sea el mismo. Sí. La pregunta es, ¿yo cómo puedo tener un respaldo de cómo hice mi primer examen? ¿O imprimirlo o algo? Sí, puede imprimir el examen una vez que estén los intentos y de hecho lo tendría que descargar como evidencia. Sí, puede descargar. Ok. Sí, ok. Gracias. Bien. No, de nada, Inge. ¿Alguien tenía por ahí? Maestro Ángel. Sí, maestro, gracias.
Una pregunta. Ahí en la parte donde se publicó lo del banco de preguntas en nuestro sesiones, hay un documento de Word que la verdad lo abrí, pero me dice que no se puede hacer la edición o algo así, entonces entendí que era como para hacer las preguntas afuera y nada más cargarlas al Moodle. Sí, sí, lo vamos a trabajar en un ratito más. Ok, y otra pregunta más. Maestro, ¿no se podrá a la hora de abrir el examen? Ya ve que nos salen opciones y nos sale categoría. ¿Ahí no podemos mandarla directamente al banco de preguntas? En el examen, el banco de preguntas solo actúa como, bueno, sí la podríamos mandar directamente cuando abrimos el examen, Como que ir y una por una y seleccionamos la rescatarla categoría, una por una, ¿no? y seleccionamos la categoría, podemos mandar ahí la pregunta. Sí se podría hacer. Gracias. Ok. Ingeniero, yo tengo otra pregunta. Sí, maestra. Sí, mire, entonces, por lo visto, lo que nos conviene primero es hacer el banco de preguntas. Pero, ¿qué pasa si yo escojo una pregunta a un examen y ya está en el examen? Y posteriormente decido cambiar las respuestas. ¿Qué va a pasar con la pregunta que esté insertada en el examen? ¿También se cambia o tengo que volver a recargarla en el examen? Hay que reeditar. Y una vez que está en tránsito el examen, ya no se puede modificar. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tenía por ahí alguna participación? Sí, ¿se pueden copiar las preguntas? ¿Se pueden copiar de dónde a dónde? ¿Del banco de preguntas a ese mismo banco? Sí, aquí le pones duplicar. Tendría que volver a editar la pregunta. Así es, efectivamente. Duplica y la copia pues la tendría que editar, porque si no tendría dos exactamente iguales, lo cual pues no sería muy conveniente. ¿Ok? Bien. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Sí, maestro, una sugerencia. Sí, maestro. No sé si usted como administrador nos pudiera habilitar el plugin del editor de ecuaciones y así ya no tendríamos que utilizar otro editor externo para insertar los documentos donde quieramos utilizar LaTeX. Déjenme lo checo con Clemente, a ver cómo. Ajá, sí, no sé si me pueda compartir su pantalla y veríamos cómo sería el editor, que en realidad sería un botoncito más y ese Sí, nos así evitaría. es. Así es. ¿Quiere compartir su pantalla? Ajá, aunque bueno, pues este es de otra institución, pero ahí sí tienen habilitada la pantallita, perdón, el plugin, y eso nos ayudaría a no estar saliéndonos Claro. del editor. Bueno, Sí, más bien. también sería eso. Le voy a entonces a dar ese tiempecito para que pueda compartir su pantalla, maestro. Puede compartir su pantalla, maestro. No sé si ya se vea, este es el botoncito el plugin del editor de ecuaciones, y aquí, bueno, pues es como está dentro del mismo sistema, y aquí pues igual ocurre lo mismo, vamos ingresando, y ya no tendríamos que estar considerando, pues, por ejemplo, una integral doble, guardamos la ecuación, y entonces ya no nos salimos, ya nos queda igual en la misma situación de cada una de nuestras respuestas, queda y bueno, pues ya estaría indicado y con ello pues ya no estaríamos saliéndonos y bueno, pues aquí estaría como ya nos indicó usted, el resultado. Entonces con ya no estaríamos buscando algún editor saliéndonos, sino que solamente con el botoncito que tenemos, igual en cada uno nos aparece el editor y ya estaríamos nosotros resolviendo.
Y Claro. bueno, pues aprovechando también con la duda del doctor Soberanes, en realidad LaTeX es un editor para hacer libros, entonces puede ingresar usted desde imágenes, gráficas, todo lo que sería la composición de un libro. Eso sería todo. Gracias, muy amable. Sí, maestro, gracias. Bueno, pues vamos a trabajar en la instalación de ese plugin para que quede integrado ahí al editor que utilizamos en Moodle y lo puedan ustedes revisar, ¿de acuerdo? Gracias, maestro. Vamos a trabajar en eso para ir creciendo la gama de posibilidades que tiene Moodle, que es muy amplia, ¿sí? Y esta es parte de lo que comentábamos al principio, ¿no? El ir compartiendo las experiencias para, pues, todos pues, tener más opciones, más alternativas, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a continuar. Voy a agregar una nueva pregunta de opción múltiple para repetir el proceso de opción múltiple. Agregar. ¿Sí? El nombre de mi pregunta. Tengo por acá ya algunas preguntas. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, triángulos. ¿Sí? Y ya coloco el texto de la pregunta. ¿Sí? Puedo modificar el tamaño de la letra según ustedes consideren necesario para que se vaya viendo aquí en pantalla, se aprecie correctamente. ¿Sí? Si un triángulo rectángulo se conoce un ángulo agudo y el cateto opuesto, o un ángulo agudo, ¿qué función trigonométrica utilizaría? ¿Sí? A lo mejor aquí le completan la redacción para calcular, no sé, el otro cateto, o calcular el área, etcétera, ¿sí? La retroalimentación general, ¿sí? Debe, pues, a lo mejor complementar. Y la opción 1. Por ejemplo, aquí, pues yo le voy a poner función seno. ¿Sí? Y a lo mejor esta es la respuesta correcta, pues le pongo el 100%, su retroalimentación, ¿verdad? Aquí pues solamente economizo un poquito el tiempo, solo le pongo muy bien. Ya sabemos que cada uno en su área de expertise pues tendrá que colocar la retroalimentación pertinente para cada una de las respuestas que pueda dar el estudiante. ¿Sí? Por ejemplo acá, función tangente, ¿sí? Y aquí a lo mejor incorrecto. Función. Maestro, ¿poner ninguno es equivalente a poner cero? Que la respuesta vale cero. Ninguno es cero. Gracias. Efectivamente. Correcto. ¿De acuerdo? Voy a dejarle para este caso 3 respuestas. Guardar cambios, continuar editando. Si no tengo ningún letrero en rojo, recuerden, todo está bien y puedo hacer una vista previa. Y ahora entonces, pues ya tengo una respuesta adicional de opción múltiple que dice, si un triángulo rectángulo se conoce, si en un triángulo rectángulo se conoce un ángulo agudo y el cateto opuesto, o un ángulo agudo y la hipotenusa, o el cateto opuesto al ángulo dado, ¿qué función trigonométrica utilizaría? Y ahí ustedes complementarían la pregunta, ¿de acuerdo? Es solamente un ejemplo para visualizar cómo estoy integrando una pregunta de opción múltiple al examen. Digo, al banco de preguntas. Guardar cambios. ¿Sí? Bien. Ya tengo aquí mi banco de preguntas. ¿De acuerdo? Tengo 11 preguntas, si no mal recuerdo. Aquí está. ¿Sí? Todas ellas, pues, diferentes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta con el banco? ¿No? Bueno.
Ahora voy a hacer un ejercicio, una práctica utilizando el documento o la plantilla de Word que comentaba el maestro Ángel, ¿sí? Esa está en la carpeta de lunes, plantilla para exámenes. Aquí está, ¿ok? Bien. ¿Cómo voy a trabajar con esto? De la siguiente manera. Voy a ubicar mi plantilla. Aquí la tengo. Aquí está mi plantilla. Moodle, templete, UVA versión 5. La abro como cualquier documento de Word. ¿Sí? Aquí voy a seleccionar, habilitar contenido. ¿Sí? Y entonces observen cómo me aparece un menú medio raro o diferente a lo mejor a lo que hemos trabajado. ¿Sí? Todo esto que tengo aquí de texto, lo voy a borrar. Lo voy a borrar. ¿De acuerdo? Bien. Aquí es donde nosotros de manera externa podemos hacer el conjunto de preguntas y después llevárnoslo a Moodle. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Por ejemplo, si yo quiero insertar una pregunta de verdadero o falso, en esta sección le voy a decir que voy a insertar una pregunta verdadera, donde la respuesta va a ser verdadera. Y me la van a colocar en color verde. Aquí está. ¿Sí? Voy a colocar ahorita preguntas a lo mejor muy simples para fines de ver cómo esto funciona. ¿Sí? Por ejemplo, Pachuca es la capital del estado de Hidalgo. ¿Sí? Es verdadero y está en verde. Por eso la puse que esto es verdadero. ¿Sí? Ahora voy a agregar una pregunta donde la respuesta tiene que ser falsa. Aquí está. ¿Sí? Por ejemplo, en Pachuca cae nieve en el mes de, no sé, mayo, por ejemplo. ¿Sí? Se me ocurre, o sea, solamente son preguntas sencillas para ejemplificar. ¿Okay? Y ya tengo una pregunta de verdadero o falso. Esta es la respuesta correcta va a ser verdadero. Y en esta la respuesta correcta va a ser falso. ¿Sí? Ahora, si yo quiero agregar una pregunta de opción múltiple, ¿sí? Perdón, la cambié aquí. Esta es control Z, control Z. Ahí está ya. ¿Sí? Ahí está ya. No se me vaya a perder. Ahora voy a agregar una nueva de opción múltiple. Denme un segundito porque esto me cuesta. Ahí está ya. Inserta la pregunta de opción múltiple. ¿Sí? Y aquí pues vamos a ponerle, se me ocurre, por ejemplo, el área, la fórmula para el área, para calcular el área de un triángulo es. ¿Sí? Aquí, cuando tenemos este tipo de pregunta y terminamos el enunciado y le damos Enter, nos aparece una viñeta donde debemos ir dando las opciones. ¿Ok? Las opciones. Por ejemplo,
base por altura, ¿sí? Base por altura, no sé, a lo mejor la siguiente sería base por altura entre 3, ¿sí? Y la siguiente sería base por base, y base por altura entre 2. ¿Ok? Ahí está ya. Bien. Con doble enter termino de capturar las opciones y selecciono la que sea correcta. ¿Sí? Esta, por ejemplo, y aquí le voy a cambiar, ¿sí? Y la va a colocar en verde con este. Eso significa que, esto significa que esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Entonces, he visto cómo insertar verdadero o falso, elección múltiple. Puedo también agregar preguntas numéricas, puedo agregar preguntas de relacionar columnas, etcétera. ¿Sí? Es cuestión aquí de ir trabajando esta plantilla, ¿sí? Para insertar las preguntas. Ahora aquí yo puedo hacer todas las preguntas que ustedes quieran y pueden ir agregando y agregando y agregando. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer ahora es guardar el documento. Examinar. Lo voy a poner aquí, por ejemplo, en descargas para rápido. Y le voy a poner examen 01. Guardar. Y ya está guardado mi plantilla con las preguntas. Una vez que tengo las preguntas y lo he guardado, lo que tengo que hacer es venir aquí a la ficha que dice general. Lo selecciono. Luego me voy a donde dice exportar a Moodle. Me pide el nombre del archivo donde va a estar el código, ¿sí? Eso que puse como preguntas lo transforma al código que va a interpretar Moodle para poner las preguntas. Le voy a llamar igual examen 01. Es un archivo de texto sin formato, pero que contiene los códigos. Guardar. ¿Sí? Y aquí está ya. Bien. Ahora me voy a ir a Moodle. Ya estoy aquí en Moodle. Aquí en el banco de preguntas le voy a decir importar. Enseguida selecciono el formato GIF. Ese es el formato que me otorga esa plantilla que estoy utilizando. GIF. Selecciono el archivo. Lo tengo yo en este momento en la carpeta descargas. Es este que tiene el símbolo, el icono de un archivo de texto. Lo abro, subir el archivo y luego importar. Y me dice que ha sido procesado, que se van a importar 3 preguntas. Y aquí están las preguntas. Continuar. Y ahora, en mi banco de preguntas, ya no tengo 11, tengo 3 más. 14. Ya son las 14. Aquí me puso en el nombre de la pregunta el mismo enunciado, ¿sí? ¿Lo puedo editar? Claro, lo puedo editar. Voy a ver cómo se ve esa pregunta que se insertó desde la plantilla. Ahí está ya. ¿Sí? La fórmula para calcular el área de un triángulo es, ¿sí? Bueno, si hay algún detalle, pues aquí entonces tendré que editar, ¿sí? Y aquí está, ya puedo editar. La fórmula para calcular el área de un triángulo es, ¿sí? Guardar cambios, ¿sí? Vamos a ver la de verdadero o falso, cómo se presenta.
En Pachuca cae nieve en el mes de mayo, verdadero o falso, ¿sí? Para eso, y así se utiliza la plantilla de Word que les he dejado ahí. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta de cómo se utiliza la plantilla? Maestro Eric, una preguntota nada más. A lo mejor no sé si no lo supe hacer bien o no. Ayer intenté abrir ese archivo de Word que está en la plataforma y no me permitió. Tal vez sea la versión de Word que está trabajando. Ah, ok. Voy a checarlo. Gracias. Inge. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más acerca de cómo se utiliza esta plantilla? Es cuestión también de que vayan probando el ir insertando las preguntas, como dónde va el verdadero, como el falso, la relación de columnas, el numérico, etcétera. ¿Sí? Sí, una pregunta, Eric. Sí. En la parte de exportar me perdí un poquito. Te pones en la plantilla, en donde estamos trabajando, y ahí le das exportar para que te lo ponga en el código que vamos a necesitar. Okay. Voy a quitar las preguntas que ahorita cargué, las voy a eliminar. ¿Sí? Me dice que si las voy a eliminar, sí, quítalas de aquí. Entonces aquí, previa selección de a dónde van a importar esas preguntas, ¿sí? Si yo las quiero acá en la evaluación, si las quiero poner aquí, ¿verdad? Pues me va a dar las preguntas. Bueno, aquí ya están las que he capturado, ¿sí? Y puedo yo entonces seleccionar la categoría a donde quiero las preguntas, ¿de acuerdo? Aquí están, ¿sí? Ya selecciono la categoría y ahora sí, importar. No, pero yo me refería a antes. Para generar el código es exportar, pero en la plantilla que estábamos. En la plantilla, perdón, dije, en la plantilla, quiere que me regrese a la plantilla. Sí, por favor, ahí fue donde me perdí un poco. Aquí ya tengo el archivo guardado, el exam, habilito los contenidos. Una vez que habilito los contenidos, ya me muestra estas opciones. Esta cosa de aquí. Bien, aquí en general. Ya. Acá. Y luego exportar a Moodle. Perfecto. Sí, y observa cómo aquí ya me dice que el formato que me va a mandar es un texto plano, pero tiene el código del examen y está en formato GIF-T. Una vez que ya seleccionamos esta opción, pues simplemente me pide el nombre del archivo, pues como guardar cualquier documento, lo guardan, le ponen el nombre que ustedes quieran y ya entonces van a tener dos documentos. El documento fuente, que es la plantilla en Word del examen, y el documento sin formato, pero con los códigos para que Moodle los pueda interpretar. Ok. Sí, acá. Bueno, pues ahí está el uso de otro elemento para que ustedes puedan hacer sus exámenes. ¿Okay? Gracias, Eric. De nada. Una pregunta, maestro. Sí. Así como se puede exportar también del banco de preguntas, ¿se puede exportar las preguntas desde el examen? Es lo que estoy aquí justamente tratando de ver para tienen ya exámenes, puedan mandar sus preguntas al banco. Y puedes tomarlas como aleatorias o simplemente tomarlas de aleatorias. ¿Okay? Voy a regresarme aquí. Déjenme ver. Creo que ya quedó. Sería un eco. Bueno, vamos a tratar de mover del examen al banco de preguntas, ¿ok? Bien. Voy a ubicar aquí mi examen que tenía yo, la evaluación del tema 3.
Aquí la tengo, ¿sí? Luego, estas preguntas que ya teníamos hechas el día de ayer, esta relaciona las columnas que corresponden al proceso administrativo, luego esta otra que era la de el proceso administrativo tiene 4 etapas, luego lo de la cantidad escalar, ok, entonces tengo aquí mi examen, ok, vamos a tratar de moverlas y vamos a ver qué hace si las trato de mover al banco de preguntas, ok. Esto es lo que comentaba el maestro Ibinarriaga que podríamos hacer. Vamos a intentarlo, vamos a ver cómo funciona. Seleccionan el examen. Previamente debo de tener ya mi banco de preguntas a donde las deseo mover o a donde las deseo Primero hay que crear un banco. Sí, claro. Primero tendríamos que crear nuestra categoría de banco. ¿Okay? En evaluación del tema 3, que son las que tengo aquí. Bueno, voy a seleccionar todas. Y estas les voy a decir que las voy a mover y me da acá el banco de reactivos del tema 3, ¿sí? Esto me va a ahorrar mucho trabajo y ya le digo posteriormente mover, ¿sí? Ok. Y ahora entonces ya tengo ¿cuántas preguntas? 16. ¡Qué alivio! Esto es un gran logro que hemos hecho el día de hoy, ¿sí? Bien. Igual para la maestra Gloria, ese sería el proceso a seguir si desean mover preguntas del examen al banco de preguntas. ¿De acuerdo? Pero siguen estando en el examen estas preguntas. Ahorita voy para allá, Inge. ¿Sí? Ahorita voy para allá. Vamos a ver. Por defecto, evaluación del tema 3. Ya no, porque le dije que las moviera. No que se copiaran. ¿De acuerdo? Entonces, ya las moví. Ya no tengo preguntas en mi examen del tema 3. Pero no hay problema. Las voy a tomar ¿de dónde? El banco. Del banco, efectivamente. Maestro, ¿podría repetir cómo le hizo, por favor? Sí. Bueno, es que aquí ya no tengo preguntas, pero... Ahora vas a tener otro examen. Voy a mover de un lado a otro, ¿ok? Regrésalas y ya luego la mueves, ¿no? No, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a posicionarme en la evaluación del tema 3 donde no tengo preguntas y voy a importar las que hice con la plantilla. Con la plantilla, ok. Aquí están. ¿Sí? Abrir, subir el archivo, importar. Aquí están. Continuar. Y ya tengo ahora 3 preguntas en mi evaluación del tema 3, ¿sí? Entonces, si yo estas preguntas las quiero mover al banco de preguntas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Las voy a seleccionar, ¿sí? Y después le voy a decir que las va a mover, pero antes de pucharle aquí, voy a seleccionar la categoría, que las voy a mandar al banco de reactivos del tema 3. Aquí está. Y le voy a decir moverlas. No me da opción de copiarlas ni nada, solo de quitarlas de aquí y pasarlas hacia allá. Y ahora, en este banco de reactivos del tema 3, ya tengo 19 preguntas. ¿De acuerdo? Aquí están ya. Y vacío tu examen. Y ya. Entonces, pero el examen ahorita, el examen que hicimos el día de ayer, ¿cuántas preguntas tiene ahora? Debe estar vacío. Ya no tiene. A ver, vamos a visualizar esto. Me regreso al tema, aquí a la evaluación. Voy a editar el examen para ver las preguntas. ¿Sí? No, si están aquí mis preguntas, mire. ¿Sí? Sí están mis preguntas. No me las está presentando. En la categoría me está diciendo que no están, pero en realidad sí está el examen. Aquí está mi examen, ¿sí? Cosa que acá me estaba diciendo que no era cierto, ¿sí? Bueno, vamos encontrando estos pequeños detalles, ¿sí? Banco de preguntas, ¿sí? En la evaluación del tema, ¿sí? Aquí no me aparecen, pero cuando entro al examen, ahí sí están, ¿ok? Bien, pero eso no me genera ningún problema, ¿sí? Ya las tenemos acá.
Bueno. Preguntas hasta aquí con lo que hemos visto y hemos estado pues aprendiendo todos en esta sesión. Maestro Eric, ¿y si le da ahí en mostrar también preguntas antiguas, no le aparece? A ver, vamos a ver, es muy buena alternativa. Pero en el examen, ¿no? A ver, Que no vamos le a- aparecían. al examen, es cierto. A ver, vamos a ver. ¿No me aparecen? Mostrar las preguntas antiguas. Tampoco me aparecen. Ujú. Bien. Y aquí vamos probando algunas de las situaciones que podemos ir encontrando aquí en la plataforma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra situación con respecto a esto? ¿Ninguna? Ingeniero, Bueno. ¿puedes repetir cómo importar de la hoja? Sí. Primero seleccionen la categoría a donde quieran las preguntas. ¿Sí? Luego, importar. El formato que utilizamos es GIF. Seleccionamos. Seleccione un archivo. Ubicamos donde está nuestro documento con los códigos de las preguntas, que sería este. Abrir. Subir. Y aquí ya nada más sería importar. ¿De acuerdo? Importar y ya me carga las preguntas. ¿Ok? Bueno. Sí, gracias. De nada, Miss. Voy a agregar. Oh, se oye otra vez un eco. Bien. Voy a agregar ahora una nueva pregunta. Voy a crear una nueva pregunta. ¿Sí? Voy a agregar una pregunta del siguiente tipo. Arrastrar y soltar dentro del texto. Arrastrar y soltar dentro del texto. El nombre de la pregunta le voy a poner mover texto, por ejemplo, 01. El texto de la pregunta, denme oportunidad, ya tengo por acá algunos reactivos ya preconfigurados. Las fui capturando en Word. Bien, voy a copiar esto. Control C. Es un texto que voy a colocar aquí. Lo voy a ampliar para que se vea perfectamente. ¿Sí? Bien, aquí está ya. Ahora, ustedes deben de colocar su texto o la pregunta o la fórmula, lo que ustedes quieran aquí presentarle al estudiante, ¿sí? Y van a colocar entre doble corchete, con doble corchete, van a colocar el doble corchete a las palabras que ustedes quieren, ¿sí? Que sean los huecos en el texto donde el estudiante posteriormente le aparecerán las palabras para que él pueda arrastrar al hueco o al espacio que él considere debe ir esa palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la bondad es uno de los valores humanos más generales de nuestro ser, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para el área de sistemas, sería coloca las instrucciones en el siguiente fragmento según corresponda, de código de Java o de SQL, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Estas palabras que están aquí, bondad, sinceridad y paciencia, bueno, antes el valor a la pregunta. Aquí la retroalimentación general.
las respuestas y me aparece algo, no algo, más bien me aparece esto aquí. Opción 1, 2, 3, 4 y sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la primera palabra que colocamos entre corchetes? Es bondad, sinceridad y paciencia. Entonces, esas mismas palabras las voy a colocar aquí. Bondad, sinceridad y paciencia. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿en qué posición está ubicada la respuesta? En la 1, en la 2 y en la 3. Reemplazo aquí bondad por el número 1. Reemplazo sinceridad por el número 2 y reemplazo paciencia por el número 3. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, voy continuando. Guardar cambios. No hay ninguna línea en rojo que me marque algún error. Vista previa. Y así lo vería el estudiante. ¿Sí? Obviamente aquí algo nos faltó. ¿Sí? Las instrucciones. Bueno, pues entonces me regreso y coloco las instrucciones. ¿Sí? Arrastra la palabra, ¿sí?, hacia el espacio que consideres es la respuesta correcta. Bueno, voy a cambiarle aquí un poquito, a lo mejor la fuente, ¿sí? A lo mejor el color para que se distinga. Nuevamente, guardar cambios y continuar editando para mi vista previa. No le atiné, ahí está ya. Ahora sí, arrastra la palabra hacia el espacio que consideres es la respuesta correcta. Bueno, bondad, ¿dónde va? Ah, pues va aquí bondad, paciencia, la sinceridad es un... y ahí está ya. ¿Ok? Podría funcionarme, por ejemplo, para, les decía yo, un código de programa. Analice el siguiente código de programa y arrastra las instrucciones hacia donde deben de ir, y etcétera, ¿sí? Para eso podría también ocuparse. Cerramos aquí esta vista previa, ¿sí? Y ya está. Ahora, podemos hacer que le demos más de una opción para cada uno de los espacios. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a establecer grupos, ¿sí? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? De la siguiente manera. Esta de sinceridad la voy a cortar de aquí, la voy a poner por acá, y esta de paciencia la quito de aquí y la voy a poner por acá. Entonces, bondad, amor, vamos a poner otra cosa que no sea tan, tiempo, espacio. Bueno, estas son del grupo 1. A partir de sinceridad, voy a formar un segundo grupo de respuestas, ¿sí? Sinceridad, y le vamos a poner grosero, y le vamos a poner motivación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y a partir de paciencia va a estar el grupo número 3, ¿sí? Y paciencia le vamos a poner deshonor, y le vamos a poner acá callado, por ejemplo, ¿ok? Ahora, las respuestas correctas, ¿dónde están? En la 1, en la 4 y en la 7. Regreso al texto y modifico 1, 4 y 7. ¿Sí?
Guardamos los cambios. Vista previa. Y observa ahora cómo se va a presentar la evaluación. Y esta cajita en blanco, pues le corresponde este paquete de opciones que están en blanco, después las de un tono un poquito más gris y después en este tono de color azulado, ¿ok? Entonces puedo arrastrar tiempo, sinceridad, paciencia, ¿ok? Oye, pero es que no me gustó eso, puedo cambiarla. Puedo regresar esta, puedo mover esta. ¿Qué pasa si no la quito y nada más muevo esta? La cambia, ¿ya vieron? Ahora, ¿yo puedo llevar el deshonor a tiempo? No, mira, no me deja. ¿Ya vieron? ¿Puedo Maestro. Mande, maestro. Sí, si el alumno al oprimir comprobar, ¿qué es lo que sucede? ¿Le da alguna otra opción o ya le evalúa como buena o mala? Aquí comprobar lo dejé para algunas prácticas que estaba yo haciendo. En realidad, recuerden que al alumno no debemos configurarlo para que le aparezca eso. Muy bien. ¿Okay? Bien. Entonces, observan ahora, ¿verdad? Y aquí puede el estudiante estar leyendo y, ay, no, pues no, aquí como, no es esta. ¿Sí? Y ya cambia. ¿De acuerdo? Este es un tipo de pregunta que es arrastrar y soltar texto. ¿Sí? Bueno, ¿puedo cerrar esta vista previa? Sí, ingeniero. Ok. Preguntas con respecto a este tipo de preguntas de arrastrar y soltar dentro del texto. Eric, yo tengo una. Sí. Este tipo de reactivos lo he estado utilizando, es muy práctico para las asignaturas que doy. Sin embargo, he observado que tiene como limitante, o no sé cómo ampliarlo, solamente 8 posibles preguntas dentro de ese texto. ¿Habrá forma de ampliarlo o incluir una novena, décima? Es decir, cuando encierras entre corchetes las posibles preguntas o las palabras que tienen que ir acomodando, máximo puedes hacer 8 veces eso. ¿Puede aumentarse o existe una forma de incrementar este número de opción? No, ya es el límite que nos está dando. No hay más, ¿verdad? No. Ok, gracias, Inge. Sí. Ingeniero, una pregunta. Disculpe, ahí, por ejemplo, hizo 3 categorías. Estamos suponiendo, es el mismo tema. Tengo 2 o 3 párrafos, pero es el mismo tema. ¿Para qué me sirve hacer las 3 categorías? O sea, ¿puedo manejar una sola categoría en lugar de hacer esas 3 categorías? Y ya eso ya ustedes en su diseño lo especifican, ¿eh? Ya eso ustedes no es una categoría, las que consideren necesarias y a través de las cuales ustedes tengan un control de todos sus elementos del curso. Ok, gracias, muy amable. Okay. Perdón, yo lo que veo respecto a esos grupos que se crean de las opciones de respuesta es que las ordena, porque si no las agrupa uno, las muestra desordenadas, o sea, no hay una presentación tan buena, ¿no? Tan ordenada. Yo es lo que he observado. Sería cuestión de ir probando algunas opciones que nos permitan manipular o manejar, o habrá temas o asignaturas en las cuales a lo mejor pues este tipo de preguntas no sean útiles para lo que nosotros queremos establecer como pregunta de examen, o habrá que buscarle su aplicación, ¿sí? Tendríamos que considerar, Eric, que este tipo de evaluación le consume mucho tiempo al muchacho. Es decir, le va a exigir leer bastante y perder cierto tiempo, entonces habría que tener cuidado con eso. Ok, vamos a hacer otra nueva pregunta, crear una nueva pregunta igual de arrastrar y soltar texto, ¿sí? Agregar.
Vamos a ponerle arrastrar texto 02. ¿Sí? Acá ya tengo un pequeño texto. Sí. Lo copio aquí. Le cambio un poquito el tamaño para que se vea bien. Construya la expresión que representa la siguiente gráfica. ¿Sí? Puedo poner acá la imagen. Selecciono mi archivo. Pero antes tengo que encontrar en dónde está todo eso. Banco de preguntas. Texto 02. Y aquí está la gráfica. Subir archivo. Insertar. Ok. Puedo cambiarle el tamaño con los tiradores. La puedo centrar y ahí está. Ok. Construya la expresión que representa la siguiente gráfica. ¿Sí? Aquí podemos colocar, ¿sí? Esto es muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. ¿Sí? Aquí va a ir la expresión matemática, la fórmula, la ecuación. ¿Sí? Y entonces, pues ya le voy a poner aquí. Esto lo voy a colocar entre corchetes. ¿Sí? O podría ser nada más estas. ¿Sí? Para economizar el poquito. ¿Sí? Esta sería de esta manera. ¿Ok? Bueno. Y luego esto, pues lo vamos a hacer exponente. Ahí queda. ¿Sí? X cuadrada más 2. ¿Sí? Y aquí le voy a poner la X, 2, y aquí el otro 2. ¿Sí? X cuadrada más 2. ¿Sí? Pero también le puedo poner el 3, el 4, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta ahí para ir viendo cómo se va presentando. Y viendo cómo va quedando mi planteamiento de pregunta. ¿Sí? Dice, por favor, revise el texto de la pregunta. X no se encontró. Bueno, entonces quiere decir que aquí es el 1, ¿sí? El 2, y acá va el número 3. X cuadrada más 2. Guardar cambios. Vista previa. Y ahora sí. Y aquí entonces le digo al estudiante, construya la expresión que representa la siguiente gráfica. ¿Sí? Bueno, es X elevada al cubo más 4, por ejemplo. Esta sería otra propuesta para emplear este tipo de preguntas. ¿Sí? Entonces aquí ya pues se refiere a una parte matemática de cómo puede ir construyendo el estudiante. No es X cuadrada y es el más 2. Ahí está ya. ¿Vale? Bien. Guardar cambios y ya tengo una pregunta más en mi banco de preguntas y ya tengo 21 preguntas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas con lo que hemos visto ahorita de este tipo de preguntas? Arrastrar y soltar texto. En el tutorial no le entendí, pero a ti sí te entendí perfecto, gracias. Ok. Bueno, qué bueno que me dice, voy a revisar ese tutorial igual y no quedó muy bien. ¿Sí? No, lo que pasa es que yo no tenía experiencia en estas preguntas, es algo nuevo para mí. Ok, pues ojalá ojalá que a le encontremos su aplicación dentro de las evaluaciones. ¿Sí? Maestro Eric.
Sí. Dos cosas. La primera, volví a intentar bajar. Se me hace muy interesante la hoja de Word que podemos descargar para construir las preguntas. Sí. Pero nuevamente lo intenté y no me deja descargarlo. ¿Habrá forma de que en qué versión tengo que revisarlo? O sea, ¿sí descarga el archivo de la plataforma? No. ¿No? Ups. A ver, No, voy a... no me deja descargarlo. ¿Alguien más que no le deje descargar? A mí, ingeniero. Porque aquí nada más hay que darle clic y lo descarga, mira. Ok, lo voy a volver a intentar en un momento. La otra, a mí se me hace muy interesante todo esto. Igual también no había hecho uso de estos recursos para hacer un examen. Comentaste al inicio de la sesión que estás grabando la sesión como tal, válgame la redundancia. ¿Este video lo vas a subir a la plataforma o nos lo puedes enviar por correo o algo así? Aquí mismo en el curso están las videosesiones y las pueden visualizar. Ah, excelente. Muchísimas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Maestro Eric, ¿qué versión de Office tiene usted? 2016. Yo creo que a lo mejor es ese el detalle, porque yo tengo una más anterior y no abre la plantilla. A mí me pasa lo mismo, maestro. No me abre la plantilla. Yo tengo 2016 y no me deja descargarlo. Ok. Bueno, aquí sería cuestión de ver sus permisos, si le está o no dejando descargar, porque de la plataforma pueden descargar el documento, ¿sí? Y pues abrirlo en el Word. Pero vamos revisando las particularidades de cada uno de ustedes, ¿ok? Denme un segundito. Gracias. Bien. ¿Qué otro detalle tenemos? Bien, tengo por acá HTML. Bien, tengo otra pregunta de estas de tipo de arrastrar y soltar, a manera de ejemplo, agregar. Arrastrar texto 03. Tengo un código que ya me presenta aquí la fórmula. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el resultado de la siguiente integral? ¿Sí? Y aquí ustedes colocan la fórmula y pueden hacer que el estudiante vaya arrastrando los elementos para completar el resultado de esta integral. ¿Sí? La integral de x a la 5 es igual a ¿cuánto? ¿Sí? Es x sexta entre 6. Entonces, va a ser la respuesta 1 y esta es la respuesta número 2. ¿Sí? Y esta es la respuesta número 3. Aquí lo voy a poner sin crear los grupos. Sería 6. Interrumpo tantito. Ahí tenías un paréntesis extra. ¿Es un error o es es un horror? Ok, gracias, Inge. No, perdón, es correcto porque sí arrancamos. ¿Sí? Ah, ok. Sí, ahí está ya. No lo había revisado bien, ya quedó. Vamos a ver cómo se visualiza una pregunta de este tipo. ¿Sí? Me marco por aquí algún horror. Es que ahí falta. Falta poner la X como respuesta. X como respuesta sería la número 4. Y acá la pongo en la... No necesariamente en el orden en el que tengan aquí. 1, 2, 3, 4. Vean, observen 1, 2, 3. Si me faltó pues le pongo el 4. O sea, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Pero aquí en el 4 es la X. Así. Guardar cambios, continuar editando, a ver si ya me deja hacer una vista previa, efectivamente, y aquí está ya, ¿ok? Y ahora sí, ¿cuál es el resultado de la siguiente integral? X5, bueno, pues a X a la sexta, entre 6,
más C. Ahí está. ¿Sí? Y ya voy encontrando la aplicación o el uso de este tipo de preguntas en diversos escenarios. Bien. Preguntas. Perdón la interrupción, maestro. Cuando seleccionamos esto de barajear, entendí bien, a cada alumno le va a presentar en orden diferente las respuestas. Así es. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Nadie? Ok, bueno, pues con esto terminamos la sesión del día de hoy. Preguntas de arrastrar y soltar texto, opción múltiple, código látex, banco de preguntas e importar preguntas de la plantilla en formato GIF. ¿Sí? Si ya no hay más ninguna duda, pues con esto terminamos el día de hoy. Les agradezco su participación y pues el día de hoy tienen que hacer, crear su banco de preguntas y así como ahorita fui agregando preguntas para el caso de los que ya tienen examen, pues tendrán que mover las preguntas del examen al banco de preguntas para que después podamos hacerlo aleatorio. ¿Ok? Bien. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Muchas gracias, maestro. Buen día. Hasta luego. Buen día a Hasta todos. luego, buen día. Buen día, Gracias, buen día. gracias. Gracias. Buen día a Buenos todos. días. Gracias. Gracias. Gracias, Eri. Hasta luego, Doc. Gracias, Eric. Eric, Hasta luego. Mande. Eric, Maestro creo Quesada, que el problema que tiene este hombre, ay, se me fue ¿Quesada? su nombre. Maestro Quesada. El maestro Quesada, dile que se ponga en el icono de la plantilla, porque cuando yo lo bajé igual nada más me presentaba sin las opciones. Le di al icono de la plantilla y ya se habilitaron las opciones para crear el examen. No sé si me está escuchando el maestro Quesada. Sí, aquí estoy. A ver, dele en el icono, Inge. A ver si nos compartes tu pantalla, Inge, para que vayamos viendo el proceso. Y ya entre todos le echamos un montón aquí, tiene que salir. Ok, ya voy a compartir pantalla. Ok. Ya, ¿qué me hizo? Ahí está. Compartir pantalla. Dale. No me la deja compartir. Voy.